Eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por venir. Hoy un martes más. Comenzamos con el ciclo de conferencias de Martes de Patrimonio, organizado por la Casa de Cultura y el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. Y hoy me complace presentaros a uno de los mayores expertos que hay en la figura y obra de Cristóbal Balenciaga, si lo eres, que es Igor Uriazu Bizarreta. Es licenciado en Bellas Artes con la especialidad de Conservación-Restauración, máster en experto en conservación preventiva y actualmente doctorando en la Politécnica de Madrid. Ha completado su formación con diferentes cursos en la historia de la moda, indumentaria y patrimonio textil. Entre 1997 y 2004 realizó diversos trabajos para distintas instituciones, entre ellas se encuentra el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, y desde 2004 se encuentra trabajando en el Museo Cristóbal Balenciaga. Comenzó siendo responsable de Conservación y Restauración y Registro y desde el 2014 es el director de colecciones del museo. Tuve la gran suerte hace 2 años de trabajar con Igor y solo tengo buenas palabras y agradecimientos y es mi mentor. Y todavía recuerdo el primer Balenciaga que monté en un maniquí y se me acercó amablemente, me dijo, lo has colocado muy bien, pero está al revés. Así que nada, os dejo con él y que disfrutéis de la conferencia. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Eskerrik asko, Ruth. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento era para el Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava por invitarme a participar en esta conferencia en Martes de Patrimonio. Quiero reiterar mi agradecimiento al Servicio de Restauraciones, a su equipo directivo y al equipo por la confianza que depositaron en mis comienzos profesionales, permitiéndome aprender de su amplia y rica experiencia a la par que profundizar en la conservación del patrimonio textil. En muchas instituciones y organismos cuesta encontrar un departamento y un técnico que se dedique a la conservación y a la salvaguarda del patrimonio textil. A mí personalmente me cuesta y me duele cuando ese patrimonio está presente en un gran número de obras de arte con independencia del soporte y de la técnica empleada. Esos textiles, sin tener en cuenta las dimensiones, ni la técnica, ni el soporte, nos aportan gran información sobre la tecnología de la época, como son los telares, las materias, o sobre las personas que lo ejecutaron, los artesanos o los destinatarios a los que se dirigía. Un sinfín de datos que enriquece nuestra cultura y nuestra historia. Sin embargo, todavía en muchas ocasiones es vista, siendo por el vulgarismo, pero es casi como la prima pobre del pueblo, ¿no? A la que se le invita por pena y sin valorar sus cualidades personales, olvidando que todos somos de la misma familia. Cuando ese patrimonio textil se representa en el siglo XX, gracias a grandes fotógrafos que publican en revistas de moda, ese simple textil se convierte en algo valioso, más cuando se plasma con una creación de alta costura. Y ese es el poder de las palabras. Alta costura ya es superior a lo normal e inaccesible a un gran número de personas. Y subiendo en escalafón, cuando ese vestido está realizado en los talleres de Cristóbal Balenciaga, ese tejido es exquisito, es lujo, es glamour. Como pueden comprobar en estas fotografías de Richard Avedon, publicadas en diciembre de 1950, en las que la maniquí Dovima viste el modelo 50 de la colección de agosto de 1950, pues todo el mundo piensa en glamour, en lujo y en la exquisitez de Cristóbal Balenciaga, ¿no? Esta pieza estuvo expuesta en la exposición Alaya Balenciaga, Escultores de la Forma, en el Museo Cristóbal Balenciaga en el año 2021. En mi calidad de director de colecciones, como ha comentado Ruth, he considerado oportuno exponer en este encuentro 2 de mis competencias en la institución, ¿no? Que es un poco la curatorial y la de investigación, inicialmente por hacer un poco de contexto y luego posteriormente la de conservación. Por ello voy a empezar con una breve introducción sobre Cristóbal Balenciaga, sus creaciones, sus hitos, para proseguir con lo que es la conservación, a lo que nos dedicamos este martes, ¿no? Cristóbal Balenciaga era discreto, sobrio, contemporáneo a su época, al igual que el Salón de París. Esta fotografía de los hermanos Sieberger de 1946 es icónica y se ve un espacio vacío,
sin presencia humana, un ambiente elegante en que la presencia de Balenciaga no se plasma, pero se intuye. Siempre está detrás de la cortina. Por eso casi, no sé si es algo que he heredado de la cultura de Cristóbal Balenciaga, pero hoy cuando me hablaban me decía a ver si quería andar aquí y exponeros mi ponencia andando, y siempre prefiero mucho más protegido detrás de la mesa, y casi hubiera preferido que hubiera sido una voz en off. Pero bueno, siempre el detrás de la cortina queriendo crear elegancia y comodidad. En este salón por el que desfilaron diariamente las colecciones desde agosto de 1937 a junio de 1968. En ella circularon grandes clientas del modisto que pertenecían a la élite europea, americana, como Rita Hayworth, Barbara Hatton, Rachel Mellon, Pauline de Rothschild, Mona Bismarck, entre otras, todas ellas invitadas por su correspondiente vendedora. Salón en el que se muestra un ambiente elegante, depurado, sobrio, por el que se caracterizó desde sus inicios. Esta decoración fue un distintivo del mundo Balenciaga, porque en este espacio se hicieron muchas de las fotografías que luego se venían en la prensa. Esta decoración, que fue novedosa en París en 1937, no lo fue tal para las clientas de Barcelona, que le visitaron en la capital francesa. Esta decoración fue ideada y realizada para los salones de Barcelona en 1935, por uno de los más próximos colaboradores y socios de Cristóbal Balenciaga, Blatche de Antanville. Por lo cual, reivindiquemos un poco lo que hacemos aquí, porque siempre nos encanta lo que viene de París, pero quizás lo hayamos hecho nosotros antes, ¿no? Es cierto que desde 1937 es cuando salta la fama internacional con una mayor fuerza, aunque a nivel nacional ya lo era desde sus inicios. No podemos olvidarnos que 20 años antes se inscribe en el registro de la matrícula industrial de San Sebastián en una de las más altas categorías permitidas en el reglamento de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, que es en la tarifa número 1, y dentro de esa tarifa que corresponde a comercios al por menor y mayoristas, esta se especifica dentro de la clase número 4 como establecimiento o tienda de modista que hace vestidos, abrigos, otras prendas de lujo para señoras y niños, surtiendo el género. Siempre es importante la diferenciación. Y creo que de ello es, por eso también, uno de los mejores arquitectos de la moda, ¿no? El arquitecto de la moda, porque tiene un gran conocimiento de lo que es el tejido. Sin embargo, es en 1918 cuando asciende a la máxima categoría dentro del reglamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando se incorpora con las hermanas Lisaso a una nueva sociedad que se llama Balenciaga y Compañía. Ellas aportan el capital y él aporta la creatividad, los tejidos y los contactos. Pero esto tiene un fin que ya se establece desde la escritura de Constitución, que es finales de 1923. En 1924, él se establece en la Avenida de la Libertad número 2, en la segunda planta, y en una de las encuestas que le realizan desde el Instituto Nacional de Estadística, comenta ya los empleados que tiene. En 1924 ya tiene 71 trabajadores, 3 hombres y 68 mujeres. Para una primera empresa, él solo, perdón. En 1927 abre a su vez otro negocio en la calle Oquendo número 10. Entiendo que todos los que estáis aquí conocéis un poco Donosti, realmente, de la avenida a la calle Oquendo, que estaría este negocio detrás de lo que es el María Cristina. Estamos hablando en un círculo muy pequeño, pero ya ahí había una segunda tienda que se llamaba Martina Gobemento, es decir, un poco en honor a su madre. Aunque este nombre solo se mantuvo por 6 meses, y se cambió a Eiza Costura, que siempre Eiza Costura es lo que entendemos como Balenciaga en España y que viene de su apellido materno, que es Eizaguirre, ¿no? En esta ubicación se mantiene hasta 1933 y cambiará a la misma en la que estaba ubicada Cristóbal Balenciaga. Una queda en la segunda planta y la otra se ubica en la primera planta. Como podemos apreciar en estos dibujos de 1932, relativos a modelos que estaba copiando de los desfiles parisinos, para él lo importante es la construcción, la dirección del tejido, los detalles inapreciables. Como decían en 1917 en su primera aparición en un medio impreso, es una nada que hace un todo. Esa es su diferenciación. Siempre de manera coherente, envolviendo el cuerpo con el mínimo de costuras y atento a la arquitectura de la prenda y de la silueta.
Balenciaga cree en la evolución de la moda y mantiene sus modas a la moda durante años. Cuando Bettina Ballard, una redactora jefe de una gran revista de moda, le pregunta a Balenciaga qué es lo nuevo que va a presentar en la siguiente colección, él le contesta: ¿qué cambios? ¿Debido a qué? Yo no cambio nada nunca. Lo nuevo no es tan importante como la línea elegante, la simplicidad y su temporalidad en el armario. Es decir, es pura ecología, porque lo que está diciendo es que todo tiene que durar, ¿no? Él no considera que sus clientas deban comprar lo último en moda, porque él gradualmente va haciendo una revolución silenciosa de sus diseños, transformación que gracias a ese sigilo y discreción no se sabe cuándo empieza y cuándo finaliza. Si nos planteamos marcar el inicio de esta revolución con evidencia, podemos constatar que comienza generando hitos en la historia de la moda y que se pueden vislumbrar sus raíces en los primeros años 40. Pero yo la dato más como en torno a 1947. Revolución en la que quiere que las mujeres ejerzan un papel diferente al que tuvieron que desempeñar en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante el conflicto. Fueron años de escasez, fueron años en los que la mujer tenía un protagonismo motivado por la presencia masculina en el conflicto. La vuelta a una normalidad del papel femenino de la mujer hace que Balenciaga plantee una silueta totalmente diferente a la que se presentaba en aquel momento por el resto de diseñadores. Presenta una silueta más amplia en la que se desdibuja el cuerpo, la línea barril, en contraposición con lo que presentaba Christian Dior en ese mismo año y es conocido como el New Look, el modelo bar, ¿no? La silueta del New Look de Dior ya había sido presentada por Cristóbal Balenciaga a principios de los años 40, por lo que para él no suponía ninguna novedad estilística, aunque para los medios de comunicación sí era una novedad o así lo querían vender al público femenino. Llegado a este momento, cabe hacerse la pregunta, tantas veces planteada por mucha gente, de si se produjo un trasvase de clientela de Cristóbal Balenciaga a Christian Dior. La respuesta debe de ser que probablemente sí. Como en todo momento el que aparece un nuevo protagonista en un mundo tan selecto como el de la alta costura. Sin embargo, ese trasvase no supuso ningún cambio en su línea estratégica, que se caracterizó a lo largo de su carrera por el silencio y su misterio. Un silencio y un misterio que siempre imprimió su objetivo final, una invisible elegancia. Es gracioso comprobar que en los medios de prensa ese New Look, que aparentemente tanto cambió la historia de la moda del siglo XX, ya existían siluetas, como os decía, de Balenciaga, como este es el ejemplo en el que se figura a la derecha el retrato de Dolores Rubio, que era Mrs. Guinness, en el que se muestran unas caderas muy redondeadas. En el de al lado también es también un vestido globo, pero solo en la zona de la cadera, o en el artículo de 1945 de mayo en el Vogue de Estados Unidos, con todos los diferentes modelos que figuran de diferentes diseñadores, pero en los que destacaríamos aquí a Balenciaga con las caderas y aquí también, que casi podríamos hablar en este perfectamente de que es una copia, que es el antecesor de lo que es la copia de Christian Dior. Perdón. He aquí el hombre invisible de la alta costura. La armonía no tiene secretos para él. ¿Quién es? Lo importante son sus creaciones y no su persona. A su parecer, generando misterio mediante el silencio y las escasas fotografías sobre él. El misterio que generaba siguió siendo noticia a lo largo de toda su carrera. El elusivo Balenciaga gustaba de la discreción y no era amigo de eventos importantes, en los que sus creaciones impresionaban a los asistentes, empoderando a las distinguidas damas que las vestían. Su misterio era tal que en los artículos se decían irrealidades, como en el publicado en el 8 de mayo de 1947 en la prensa australiana, que exponían que era un grande de España, que fue a la universidad y que su primer negocio fue una pequeña tienda de modas en Barcelona, algo tan alejado de la realidad que había vivido el modisto de Guetaria. En el periódico The Observer de 1958, el 25 de julio, se le describe, lo voy a decir en
en castellano para que todo el mundo me entienda y que sea mejor la pronunciación, porque si no... Sobre todos los modistas de París, el más reverenciado y el más influyente es un taciturno español de mediana edad conocido como Balenciaga. Solo él sabe su nombre real e insiste en que lo ha olvidado. Para mí es curioso, teniendo en cuenta que estamos en 1958, el término de taciturno español de mediana edad cuando en aquel momento tenía 63 años. Una persona de 63 años en el año 58, pues era una persona mayor. Lo de mediana edad pasó a mejor. Bueno, sería para estos tiempos. Igual es que se adelantó, ¿no? Entonces, lo que quiere evidenciar es que lo desconocido que él era para el público y para los medios de comunicación. Esta descripción nos muestra ese misterio y esa invisibilidad insondable, mientras unas líneas más abajo nos comentan como lo que para todos los medios y compradores era una evidencia, que sus creaciones se adelantaban en varias colecciones a lo que iba a ser posteriormente mostrado en ese mismo verano, bueno, en otros, que figuraba también en otros medios americanos, ¿no? El aura de misterio que creaba su nombre se consolidó en muchos titulares gracias al silencio. Y desde el silencio llevó a cabo una revolución que comenzó con la línea Barril en 1947, con un ligero cambio en la silueta de Balenciaga, lo que es en la línea de la cintura a partir de 1951, ¿no? En el que empieza escamoteando la línea de la cintura con modelos icónicos, como es la marinera, en la que la cintura queda oculta bajo la chaqueta cerrada o de forma trapezoidal, o el midi, que también fue denominado como boxy jacket, que es una chaqueta cuadrada, en la que no destaca la cintura, se ajusta a la cadera, creando una silueta tubular y relativamente holgada. O el semientallado, en el que en el periódico Irish Times de 1951 lo que decían es como el look misterioso es lo último, ¿no? Es el look misterioso en el que se describe el semientallado planteando dos visiones muy diferenciadas entre el frente y la espalda. Los trajes de chaqueta con un frente entallado mediante pinzas a la vez que la espalda es suelta y cuadrada son nuevos. Es por ello que, si ustedes han visitado el museo muchas veces, es una pequeña manía personal el que casi muchos de los modelos estén puestos de perfil, porque de esa manera pueden ustedes disfrutar de lo que son los dos lados, y si no, solo se quedarían con la visión solo de un solo lado, ¿no? Llegando a consolidarse y evidenciarse esa revolución con la túnica, la revolución Balenciaga, como fue denominada por Hélène Gordon Lazarev, que era directora de la revista Elle. En la prensa británica, James Wiseman, una redactora de moda de varios periódicos, sentenciaba en el Aberdeen Evening Press del 12 de mayo de 1955: "It's at once a fashion and a symbol", es decir, es una moda y un símbolo, es todo un hito. En la imagen de la fotografía en blanco y negro de Karen Radke para la revista Vogue de abril de 1955, plasma la importancia del perfil en el que la martingala trasera, cinturón trasero, ¿vale?, oculta la cintura al frente y a la vez que ayuda a marcarla y enfatiza el ablusado de la espalda, permitiendo visualizar la silueta en S de la figura femenina, un lenguaje corporal para un movimiento elegante. La túnica es una prenda que Cristóbal Balenciaga vuelve a poner de moda, ya que había estado olvidado desde la década de 1900, de los años 30, y consiste en un conjunto de dos piezas compuesto de una falda o vestido interior que cubre por debajo de la rodilla y se cierra mucho alrededor de las rodillas, casi como una falda lápiz. Y luego una prenda superior o vestido, propiamente la túnica, que ocupa más de 2/3 del conjunto. El dónde se soporta cada pieza del conjunto, el juego de los dos movimientos y las diferencias de proporción hace que la señora se estilice mediante este conjunto tubular. La maestría de unas piezas al frente y en muchos casos una falda realizada en un tejido más fluido que se remata en un zócalo del mismo tejido de la túnica crea ese juego visual. Al igual que James Wiseman nos dejaba unas declaraciones Carmel Snow, la estimadísima amiga y defensora de Balenciaga, en el Lima News de Ohio, el 7 de octubre de 1955, comentaba:
The divorce between the body and the dress was in February considered revolutionary. El divorcio entre el cuerpo y el vestido es considerado revolucionario este febrero, ¿no? En la presentación de la colección de agosto del 55 se irán vislumbrando modelos que nos descubrirán líneas de investigación del modisto, tanto en los conjuntos de 2 piezas, en los que las espaldas empiezan a enfatizarse, como en las túnicas drapeadas en las que van tomando presencia e importancia los 3 elementos en la concepción de la comodidad y la elegancia: el cuerpo, la silueta exterior y el aire. Ese aire que sustenta esa silueta mientras se envuelve el cuerpo, y ese tercer elemento en el divorcio entre el cuerpo y el espacio, y el cuerpo y el vestido, ¿no? Es decir, la comodidad. Una evolución paulatina de los conjuntos de 2 piezas en los que también se vislumbra la influencia de la túnica para generar iconos que se convertirán, como el saco, en lo más copiado, discutido, admirado y criticado. El modelo 67 de febrero del 58, en el que los 3 elementos se confunden debido a la elección del tejido, que es una gasa drapeada. Por eso les he puesto las 2 fotografías, porque una es lo que presenta a la Cámara Sindical de la Haute Couture de París y otro es una fotografía ya más artística realizada por Tom Kublin. Y se pueden ver que en la de Tom Kublin sí que se ven los 3 elementos. Podríamos ver el cuerpo interior, el aire y la silueta exterior, ¿no? Lo magistral es que todo lo que vemos de drapeado es solo toda la espalda rodea el cuerpo y se queda lo que sería en la pechera de ese vestido, ¿no? Solo es una pieza la que circunda la silueta femenina, ¿no? Todo este proceso evolutivo no supuso ninguna revolución, aunque así se percibiera en su momento. Ya se venía vislumbrando desde agosto del 42, cuando en este modelo la silueta de la chaqueta capa nos muestra una curvatura en la espalda y un envolvente fruncido característico en la línea saco de 1957. Todo esto es fruto de una línea evolutiva en la que la moda no supo estar atenta y por lo que no se interpretó como una revolución. No fue tal, era la evolución de un proceso creativo, un artista, alguien fiel a sus ideales estéticos. Uy, ¿se han movido los números? Sí, perdón, ha quedado un poco extraño lo de 194,6, pero bueno. Alguien fiel a sus ideales estéticos y sus valores. En toda esta revolución que les estoy exponiendo, esta evolución constante, hay un juego con la línea de la cintura. Como en los modelos anteriormente expuestos, al igual ocurre en el modelo Baby Doll, presentado en la colección de febrero del 58 y en el que la cintura es percibida gracias a los movimientos gráciles de los brazos. Una revolución que tuvo en cuenta un elemento importante en toda esta sociedad, el lenguaje corporal de estas exquisitas damas, como siempre lo tuvo para el resto de modelos de construcción. Y como ustedes ven, el codo de la maniquí, más o menos si todos hacemos, nos marca la cintura. Entonces, en el movimiento de construcción de todas estas piezas está planteado para que nunca el brazo se levante más que esto. Porque una señora elegante jamás enseñaría su axila, ¿no? Y también para los movimientos que pueda haber en un cóctel, en una cena o en un acto social, no es de buena educación levantar el brazo más que esto. Entonces, no es necesario hacer esto. Con hacer esto es suficiente, ya has llamado la atención a quien tengas que decirle algo, ¿no? Por lo cual están construidos para que cuando salían de casa llegaban a casa, pero todo parte de un lenguaje corporal. Mientras que el resto de diseñadores están remarcando la cintura y utilizando muchísimos cinturones, Cristóbal plantea una silueta en la que los 3 elementos se hacen muy evidentes, como en este de aquí, que es un derivado del Baby Doll, ¿no? En el que, bueno, se aprecian lo que os decía, los 3 elementos, que es la silueta exterior, el cuerpo y el aire. Una silueta que vela el cuerpo femenino sin perder la feminidad ni la elegancia. En este diseño de 1967, realizado en Gazar, se muestra un icónico vestido de 4 puntas, en que la simplicidad viene remarcada por el tejido Gazar negro, que sin embargo en su construcción nos remite a esta evolución, a esta revolución que en su origen es el vestido saco. En la siguiente diapositiva que les muestro, lo que quiero es que vean es que figura el mismo vestido de 4 puntas, ¿no? Pero, ¿qué es este?
pero dependiendo de lo que es una ilustración, una fotografía, cómo cambia la perspectiva, ¿no? Y aquí nos olvidamos casi de lo que es el saco, pero sí que existe constructivamente parte del mismo sentido. El vestido saco sería como dos medias naranjas que se soportan sobre un canesú, ¿vale? Y en este caso, este vestido, constructivamente, nos hemos olvidado de lo que es el canesú y lo ha convertido ese canesú en un tirante. Y el gazar, debido a su rigidez, ¿no?, le permite generar este volumen mucho más geométrico. Una arquitectura envolvente en el que ensalza la elegancia y la temporalidad de sus creaciones. Y como decía Violet Leduc en abril de 1972, Balenciaga esculpe, pinta, escribe en la realización de vestidos. Esto es por lo que él está por encima de los demás, para crear vestidos comenzando una y otra vez con el mismo modelo. El cuerpo es investigado incesantemente sin descanso. Como nosotros respiramos para vivir, investigar es ayudar a respirar lo que no tiene forma, a dar vida a lo que está por nacer. En esto, Balenciaga es supremo. Es por ello que para conservar este patrimonio textil, considerado supremo, ponemos todos nuestros esfuerzos en el Cristóbal Balenciaga Museo. La conservación preventiva de las 3.300 piezas que se almacenan actualmente en el museo estipula como primera norma la climatización de todas estas piezas, en las que las personas nos adecuamos a las necesidades que requieren ellas, desde los almacenes hasta la vitrina, pasando por el departamento de conservación, se encuentran a una temperatura y humedad constantes. Lo puede hacer constar Ruth, que siempre pasábamos más frío que otra cosa, pero es lo que nos pide. Todas las piezas a su entrada, casi cual protocolo establecido por la casa con las clientas y sus vendedoras, han de pasar por un periodo de cuarentena y la realización de la percha acolchada, realizada a su medida. En los casos que consideramos que por la fragilidad o el peso del tejido ha de estar guardado en posición horizontal, se le realiza un colchón en el cajón y un cojín intermedio para minimizar los riesgos y no cargar el peso sobre una sola parte del vestido. De esa manera, sí, no estaríamos cargando todo sobre o la espalda o sobre el frente. Y si consideramos que está frágil, lo que queremos es minimizar y que todo llegue en las mejores condiciones posibles. Porque desde mi perspectiva, nosotros solo somos unos intermediarios. Estamos aquí para que este patrimonio llegue a generaciones futuras. Si nosotros lo utilizamos mal, no va a llegar al futuro. Por lo cual, nuestra opción es minimizar los riesgos, divulgarlo correctamente y intentar que la memoria de Cristóbal en todo momento esté al mismo nivel que lo que él hacía, ¿no? Algo complicado, pero lo intentamos. Para la exposición de cada una de las piezas se realizan maniquís a la medida. El maniquí se complementa con una arquitectura interior que nosotros llamamos faldonaje, que nos permite generar el efecto o la silueta que Cristóbal Balenciaga planteó al idear ese modelo en cuestión, a la vez que se convierte en un soporte mullido que permite que a lo largo de toda su exposición la pieza no sufra. Para ello es necesario la documentación histórica y, en muchos casos, el analizar las costuras de la prenda para entender dónde se ubican y para generar esa silueta ideada, ¿no? Nosotros queremos preservar el estilo de Balenciaga, sus valores de elegancia, y no entramos a idear estilismos que llevarían a crear falsos históricos y generar ideas erróneas en el público visitante. A lo largo de estos más de 20 años que llevo en la institución, han sido muchas las intervenciones realizadas en el departamento, tanto internamente como por restauradores externos. Sin embargo, hoy les voy a mostrar algunas de las intervenciones que se realizaron bajo mis directrices por una de las mejores restauradoras del patrimonio textil con las que trabajé en un breve periodo de tiempo. Sus manos, su tesón, su paciencia conmigo y su buen criterio permitió que muchas de las piezas que no parecía que pudieran ver la luz de una exposición lo consiguieran. Fue una suerte para Cristóbal Balenciaga y para mí. Uno de los mayores agentes de deterioro en las creaciones de alta costura es el humano, es la persona. Nuestros cuerpos cambian y no queremos dejar de usar esa prenda que adoramos. Eso es lo que padecía este vestido de cóctel de la colección de agosto de 1950.
La arquitectura del vestido del cuerpo de este vestido es totalmente minimalista, aunque ustedes no lo vean así, pero por su construcción es totalmente minimalista y envolvente, ya que todo el cuerpo está realizado en un solo paño, empieza en la cintura, envuelve y realiza la capelina, sujetándose el sogo por la parte de trasera con otra pieza, pero realizar la capelina y el cuerpo en una misma pieza considero que no es algo habitual, ¿no? La clienta, queriendo sacar partido a la inversión realizada en este vestido, ensanchó el cuerpo soltando varias costuras que modificaban la esencia del vestido, ¿no? Como ven, aquí ella engrosó y como no sabía de dónde, pues soltó las costuras y ya, bueno, pues conseguimos que cosiendo por donde estaban las marcas llegáramos a tener lo que es la silueta del vestido, ¿no? Entonces, cuando nos llegó con su percha, lo que le hicimos, la intervención, bueno, antes de la intervención, esta es la intervención. La intervención supuso soltar más que la cintura, porque también estaban soltadas las pinzas curvas de lo que eran la falda, pero intentando soltar puntualmente conseguimos que esta pieza pudiera volver a salir, ¿no? Para nosotros, para el Cristóbal Balenciaga Museo, es imprescindible mostrar las piezas asemejándose lo máximo a cómo las presentaba Cristóbal Balenciaga en cada época, en cada colección. Otro de los ejemplos de deterioros ocasionados por el humano. Les presento una pieza que ha sufrido mucho. Primeramente, por tratarse de un vestido de desfile, por lo que durante 5 meses, diariamente, desfilaba a las 3 de la tarde para mostrar a las clientas su exuberante y abstracta silueta. Un vestido con mucha actividad que se debía mostrar en las mejores condiciones en todo momento, por lo cual entendemos que hasta el último minuto estuvo bastante en buenas condiciones, aunque entendemos que iba fragilizándose y mayormente deteriorándose en lo que era en el tejido base, ¿no? Sin embargo, los mayores deterioros que padeció el vestido fueron a partir de 1985, al formar parte de una serie de exposiciones montadas por profesionales de la moda, sin criterios de conservación. Las plumas de avestruz están encoladas en el sentido inverso a su posición, generando una silueta sin límites precisos. El cañamazo de la pluma en esa posición por el peso y la manipulación incorrecta se casca, cae y finalmente desaparece. Intervenciones con adhesivos inadecuados como cola blanca o otros productos como para la laca para que queden muy glamurosos, costuras nuevas o grandes pérdidas de plumas hacían imposible exponer el vestido como una de las creaciones del arquitecto de la moda. Aprecian lo que nos llegó, ¿no? Es decirte, había unas pequeñas calvas, ¿no? Entonces, en el bolero, además, aunque en esta foto no está el bolero y ella tampoco lo lleva en esta, pero habían cosido por delante porque era mucho más fácil para ponerlo. Habían mantenido ciertos elementos como era el automático y el corchete que tenían de sujeción, pero había muchos fragmentos. Estaban, pues eso, el cañamazo justo de lo que era la pluma, pero lo complicado era teñir las plumas a ese tono y volver a colocarlas con un adhesivo lo más neutro posible para que no deterioráramos la organza sobre la que está apoyada, ¿no? Bueno, no sé si ustedes son aficionados a los puzzles, a los que les faltan piezas, además. La intervención en este vestido de novia de 1927 fue memorable. Yo había recogido este vestido de novia que llegó en una cajita de correos, es decir, lo enviaron en una cajita de correos, plegado, arrugado, que se desprendían todas sus lentejuelas plateadas, hasta que planteé el reto de restaurarlo. Un vestido realizado al bies en el cuerpo, que se drapea en las caderas y que en aquellos momentos se componía de una manga, solo una falda con una gran cola y con una cintura distorsionada que podríamos hablar casi de la talla 56, y un cuerpo sobre el cuerpo lo que podríamos decir es que la señora parecía que no había encontrado los corchetes de apertura y lo había rasgado en el frente en varias direcciones. Al final llegó el milagro, ¿no? Esto es lo que teníamos.
esto es lo que teníamos. Y aquí ya estaba en mejores condiciones de cuando llegó, aquí ya habíamos intervenido de alguna manera. Estos eran los desgarros existentes en la falda, las superiores de arriba y en las inferiores de abajo, como pueden ver, bueno, y en abajo, esto es la espalda y estaba totalmente rasgado aquí. Y en este caso era la zona que teníamos del drapeado, ¿no? Pero no quedaban muchos restos reales de lo que era. Teñimos al tono, sacamos el patrón de la manga original, confeccionamos la manga y fuimos interviniendo, fue interviniendo bajo mis directrices, pero estas manos maravillosas, fue interviniendo lo que es con punto de restauración, como pueden ustedes ver aquí. El punto de restauración realmente monta sobre el tejido original y hay un soporte de consolidación inferior, ¿no? De tal manera que si cortamos esos hilos, siempre podíamos quedarnos con el soporte nuevo y no alteraríamos jamás lo que es el original. Es decir, totalmente reversible. Y el proceso de consolidación es con un nuevo soporte y en ese soporte nosotros hacemos la tinción, que sería lo que en restauración, en conservación, planteamos como la reintegración. Es decir, con un mismo soporte realizamos las dos cosas, ¿no? En este caso faltaban muchísimas piezas. Y todo lo que se ve aquí, esto ya es un nuevo tejido nuevo, porque si no la banda inferior estaba totalmente incompleta. Este fue el primer montaje que hicimos mostrando la espalda, que para nosotros fue como nuestro mayor logro. Que decirte, por eso les decía, al final llegó el milagro, no nos lo creíamos, ¿no? Y esto es a día de hoy, después de haber hecho las intervenciones. He de decir también que el Photoshop hace mucho, ¿eh? Vale. No, las cosas, los restauradores hacemos todo lo que podemos. Los fotógrafos ya hacen maravillas y dicen que todo tiene que quedar perfecto, ¿vale? Las cosas a cada uno lo suyo. El encaje era uno de los tejidos favoritos de Cristóbal Balenciaga. En la colección de agosto de 1951 fue el modisto de alta costura que presentó más modelos con este tejido reticular. Las modas hacen que los vestidos se modifiquen y como padeció este vestido de cóctel, se alargó el vestido cortando uno de los volantes y colocándolo más abajo, sobre el viso, ¿no? Al querer recolocar el volante en su posición, comprobamos que faltaba tejido, por lo que se ideó realizar un tejido reticular teñido al tono, en el que se superpuso un tejido ligeramente más opaco, simulando el motivo floral del encaje. La intervención realizada en el departamento de esa manera es reversible y discernible, como pueden comprobar en esta. Esto es la intervención que pudimos realizar para conseguir tener encaje, porque la señora, pues, en el cambio, se había quedado con un trozo en casa. Entonces, como pueden comprobar aquí, realmente desde la visión, pero todo este fragmento que está en la espalda, que seguiría por allí, esto todo es nuevo, ¿no? Perdón. Tengo orejas grandes, pero no. Todo esto es lo que sería, una vez colocado ya en el maniquí, lo que habríamos hecho de todo esto, ¿no? Es un tejido reticular sobre el que hicimos con una plantilla de lo que era el tejido del encaje y partiendo de esto, por lo menos para que fuera una manera, porque podíamos haber puesto solo un tejido reticular, un nylonet, un tul, teñido al tono, pero nunca hubiéramos conseguido que se integrara perfectamente con el resto del encaje, ¿no? Las intervenciones incorrectas que ocurren, como los zurcidos que han llegado en este conjunto de cóctel de Pilar Belzunce, la esposa de Eduardo Chillida y clienta de Balenciaga. Como comisario de la exposición Chillida Balenciaga, Plegar la Forma, consideraba imprescindible que este vestido formara parte de la misma. Sin embargo, ha sido un objeto de una ardua restauración en la que el tiempo en la eliminación de zurcidos ha sido superior al tiempo de consolidación. Realmente este era el motivo por el que yo quería que la pieza estuviera expuesta, porque
Pilar Belzunce está delante de la escultura El homenaje a Balenciaga, y nuestra exposición radicaba en un homenaje a Chillida que había hecho un homenaje a Balenciaga. Entonces, la familia tenía este vestido, el estado en el que se encontraba ya no lo usaban, pero lo mantenían, gracias a Dios, y vamos a decir que estaba vuelto a retejer, ¿vale? Con hilo muy grueso, y ya aún teniendo ese retejido tenía lagunas, como pueden verlas aquí, o que esta es la misma, ¿no? Pero bueno, y los retejidos que tenían, pues como pueden ver en la sisa, aquí o ahí, eran un retejido con zurcido, lo cual no era muy fácil de quitar porque en el tejido reticular estaba subido, subía y entraba, entonces no podías tampoco tirar constantemente porque hubiéramos deformado lo que era el tejido reticular, ¿no? Bueno, perdón, que ya uno se acalora. Cristóbal Balenciaga, como arquitecto de la moda desde los primeros años de la década 50, concibió y creó modelos en los que el mínimo de costuras creaban modelos envolventes, ¿no? La consolidación de la cintura de toda la falda de este vestido se realizó en gran medida sobre el maniquí, para evitar que las bolsas, al colocar el nuevo soporte bajo el tejido original, generaran unas distorsiones y unos embolsamientos que no hubieran sido oportunos para una lectura correcta, ¿no? Se consolidaron con líneas ligeramente curvas para conservar la caída original del tafetán, es decir, una arquitectura de la moda, una arquitectura de la restauración, en la que la comprensión del vestido, de sus costuras y la direccionalidad del tejido requieren de maestría y de tiempo. Aquí se realizaron todas estas consolidaciones para llegar finalmente de esto que se nos dejó a la pieza ya totalmente consolidada o expuesta en exposición, ¿no? Para ello nosotros, por eso les decía antes, para nosotros también es por eso muy importante el maniquí y el faldonaje realizado, porque es lo que nos permite que la pieza luzca como Cristóbal la quería exponer, ¿no? Creo que el tiempo se me ha pasado, no lo sé, ¿no? ¿No? ¿Voy bien? Bueno, pero bueno, pensaba que igual me había pasado en el tiempo. Y bueno, justo porque siempre me suele pasar que me atoro. Entonces concluyó con una cita que figuró en el periódico The Times el 3 de febrero de 1955, que considero que es interesante para entender su persona y lo presentado en esta tarde, ¿no? Tal es el sentido que Balenciaga tiene de la proporción, su conocimiento de cuándo detenerse antes de que la fantasía se convierta en una tontería, que uno solo puede sentirse fascinado ante cualquiera de sus creaciones, viviendo por la profunda satisfacción que produce el mirar cualquier obra de arte finamente ejecutado, y a lo que yo apostillo, obra de arte finamente restaurada y conservada. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Eskerrik asko zuei. Ahora, eskerrik asko, Igor. Y nada, si tenéis alguna pregunta o algo. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Quería saber cómo consiguen averiguar los volúmenes de los maniquís y de los faldonajes que usan. ¿Cómo consiguen ver el vestido y decir, aquí necesita este tipo de formato o...? Pues creo que es la experiencia. Es lo que comentaba antes igual un poco Ruth cuando dijo que ella montó el primer vestido, ¿no? Cuando
es muy habitual. Generalmente Cristóbal Valenciaga los escotes en el frente los hace muy cerrados, casi aquí, y en la espalda son mucho más acentuados. Entonces, por la lógica que tenemos en nuestros conceptos, por nuestros sesgos cognitivos, casi, por lo que hemos aprendido, en lo que vivimos, casi todo el mundo los pone del revés, ¿no? Entonces, ¿quién te da la información? Te la da la pieza. El análisis ocular de cada una de las costuras. Es decir, una costura en un lateral, si hay una costura en un lateral y baja desde la sisa, tiene que caer recta, no puede caer de ninguna manera. Entonces, uno tiene que ir construyendo de tal manera que esa construcción, porque al final es una construcción con la que nosotros nos cubrimos, por eso creo que toda indumentaria ya es arquitectura, porque es nuestro primer cobijo, ¿no? Porque nos vestimos, ¿para qué? Pues hoy entiendo que todos nos hemos puesto el chambergo, la gabardina, el abrigo, pues porque hace frío, porque si no hiciera frío por las inclemencias, pues no nos lo pondríamos, ¿no? Es nuestra protección. Entonces, pero en el caso de Cristóbal llega a unos límites muy diferentes y, no sé, supremos casi, ¿no? Porque hace un envolvente en el que genera una silueta y a su vez solo hay una costura, pero estás viendo una espalda saco y por delante es entallado y solo tienes una costura. Entonces, todo esto te lo da el ver la pieza, es saber la direccionalidad de las pinzas en muchos casos. Por ejemplo, el vestido saco, que es uno de los que yo más me gusta, los que adoro, vamos a decir, esa es la palabra. El vestido de saco, una vez visto en percha, parece un vestido recto, simple y que sí, que se frunce en la espalda, pero... Y si lo colocas en el maniquí, pues realmente no tiene ninguna gracia. Pero una vez uno se pone a estudiarlo, se encuentra que tiene una pinza que viene desde el busto y llega hasta la cadera, pero un poco oblicua. Y debajo de la axila cae otra que va hacia la espalda. Entonces, colocando esas dos cosas, incluso... Igual es que me encanta tanto que no me importa hasta explicarlo hasta la saciedad, ¿no? Cae una pinza de aquí hacia en esta diagonal, y aquí debajo de la axila cae otra. Debajo de la axila hay otra pinza que nos va marcando lo que es el abolsamiento que se va a generar en toda esta espalda, ¿no? O la importancia de la manga, que aunque parece que no hay manga, hay una pequeña manguita que le está cubriendo todo el hombro, como lo ven en el maniquí que hemos aquí, ¿no? No es una manga, pero ya le cubre el comienzo del brazo, ¿no? Entonces, esas cosas nos las da la pieza. Es decir, nosotros, como decía antes, no hacemos estilismos. Lo que hacemos es, como todos los conservadores de diferentes materias, es analizar la pieza, escuchar a la pieza y partiendo de eso ir trabajando. Como creo que cada uno de los conservadores que está aquí analiza el objeto y partiendo del objeto sabe qué cosas ocurren, qué cosas no pueden hacerse, qué cosas... Entonces, a nosotros los vestidos nos tienen que hablar y tenemos que mirarlos, porque no... Ni tan siquiera un maniquí comercial muchas veces nos interesa, porque las formas vienen marcadas muchos por las siluetas que condicionan a esa ejecución de un maniquí comercial actual. Entonces preferimos un maniquí de sastrería en el que es una base histórica que nos permite poder modificar e ir añadiendo capas para generar ese volumen. Realmente lo que estamos haciendo es el cuerpo de esa señora con un vestido interior, vamos a decir, con su combinación, ¿vale? Y para que de esa manera consigamos esa silueta. Pero ¿quién nos lo da? Nos lo da también la documentación gráfica de la época, porque sabes cómo tiene que quedar cada cosa.
pero puedes, si te dejas llevar por la imaginación de lo que ves en la documentación, puedes crear monstruos, ¿vale? Entonces, para nosotros y para mí, como director de colecciones, el rigor de cada una de las piezas que se exponen es absoluto. No podemos inventarnos nada, porque entonces no estamos mostrando a Balenciaga, estamos haciendo nuestra interpretación de Balenciaga. Y para eso no hay un museo, para eso no se cuida un patrimonio, para nuestro lucimiento y para decir qué bonito nos queda, sino estamos aquí para conservarlo y que se mantenga, por lo menos en los mismos estándares de los que él quería. No, sé que me he evadido un poco, pero es que es el ojo, quiero decirte, y esto es como, me sabe mal, pero con las diferentes personas que he trabajado en algunos casos, dicen, es que es su mano, por la mía, y yo digo, no, yo llego, esto sé que es aquí, esto tal, y esto dice, ¿por qué? Y yo, pues mira esto aquí, tal. Y dicen, pero llevábamos media hora. Ya, bueno, pues es experiencia. Entonces, no sé qué es más. Por eso digo que, ¿cómo sabemos? Pues la vida. ¿Qué color usaba? Usaba todos los colores inimaginables, muchísimo. A ver, la fotografía de la época es en blanco y negro. Sí que hay alguna fotografía en color, pero realmente no. Los tiempos han cambiado mucho. Las fotografías también son como de valor testimonial o de retratos cuando nos llegan, que también tenemos un fondo de documentación. Pero, entonces, he de decirle que cuando yo entré, fue un choque absoluto, porque uno piensa casi los años 50, 40, el negro, el gris, el marrón, colores muy sobrios. Y con lo que me encontré fue con un amarillo limón, con un verde lima, con unos colores que no entraban en mi concepto de lo que pensaba. Es decir, el color existe, es cierto que lo que yo he mostrado de las piezas de la colección son en negro mayormente, pero no hay un color, existen todos. Quiero decirte, luego ya es la tonalidad de ese tono, ¿no? De ese color, ¿no? Pero existen muchísimos, hay muchísimo color. Ocurre que lo que nosotros disponemos es de un fondo de clienta. Una cosa es lo que él idea y otra cosa es el gusto personal de la sociedad. Y entre la rentabilidad de comprarme un vestido de flores o comprármelo azul marino, pues yo te digo que el azul marino me lo voy a poner más veces, porque el de flores, si no, me van a llamar la del vestido de flores. Entonces, pero color, hasta colores flúor, alucinante. Igor, buenas tardes, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo una pregunta, nos has mostrado varias intervenciones bastante complicadas, la verdad es que algunas, pues que no sabemos cómo habéis podido hasta llegar al final, ¿no? Una pregunta, ¿hay alguna pieza que la tengas ahora ahí en bandeja que sea un reto prácticamente, no te digo imposible, pero que sea tan difícil que está ahí a un lado? A ver, en la colección de las 3.300 piezas, hay muchas piezas que a día de hoy no se pueden exponer. Esto es un conflicto que yo tengo con mi patronato, porque para mi patronato lo que gustaría es que esas piezas todas fueran para divulgar y exponer. Y para mí, cualquier cosa de Cristóbal Balenciaga que haya salido de su taller es algo a guardar. Entonces, tenemos, por ejemplo, una pieza que yo espero que la ciencia y los futuros conservadores, restauradores,
consigan con el futuro, pero tenemos una pieza, un vestido de novia, que, bueno, pues los consejos entre vecinas o la frutera que te dice, ay, pues yo hice esto, pues hizo que este vestido de novia la señora lo guardara entre papeles azules, turquesa. Porque el azul venía muy bien, porque contrarresta y, bueno, no sé, estos mitos que en Instagram o en Twitter o en estas redes hoy también existen, pues esto antes ocurría entre el dime y direte, ¿no? Entonces, realmente este vestido, a día de hoy, es un vestido de novia con un estampado de cebra en color turquesa. Claro, ¿qué hacer? ¿Cómo revertir eso? Es muy complicado y tampoco ni tenemos ni los medios ni el tiempo para poder hacerlo, pero siempre está ahí como diciendo, en un futuro alguien podrá salvar esto. Mientras nosotros sabemos que lo confeccionó, sabemos qué tipo de modelo era y, bueno, que por lo menos cómo se confeccionó, ¿no? Otra cosa es que visible o agradable a la vista no lo sea, ¿no? Tenemos un problema muy grande en muchos de los otros, en otras piezas. Generalmente el mayor problema es las intervenciones posteriores, ¿no? Que pues llegó la minifalda. Entonces, un vestido de los años 50, pues la madre quiso que, bueno, pues a su hija le valía para el cóctel o para algo y lo convirtió en minifalda, por lo cual, desde mi punto de vista, no nos va a servir nunca para exponer, porque nunca estaríamos mostrando un Balenciaga, estaríamos interpretando lo que esa señora hizo de un Balenciaga, sería un post-Balenciaga, y entonces, si lo expondríamos, tendríamos que jugar, hacer un juego visual, como ponerlo en una mesa, tapar media falda, simular, tener una fotografía. Hemos llegado a realizar ese tipo de juegos, ¿eh? Hay piezas que la dirección muchas veces me dice, has sacado otra de tus niñas, ¿no? Es decirte, para mí mis 3.300 piezas en algún momento tienen que ver la luz. Y entonces, porque si alguien las ha cuidado hasta ese momento, nosotros tenemos que hacer que por lo menos esa persona se sienta honrada, porque sí, lo guardamos, pero si no lo mostramos. Entonces hemos llegado a mostrar vestidos en los que la falda no había llegado, solo estaba el tejido exterior del cuerpo y estaban las enaguas, pero haciendo un discurso coherente con esto, pues puedes utilizar esas piezas. Entonces, a nivel de conservación tenemos muchos retos, incluso la mezcla de diferentes fibras sintéticas que se empiezan a utilizar en el siglo XX, mezcladas con sedas o con algodones, no tienen la misma resistencia. Entonces llega a casos que podríamos pensar, tenemos algún vestido que parece que, bueno, que es objeto de violencia machista, ¿vale? Porque está rasgado constantemente. Hay vestidos que directamente tenemos ahora sí recuerdo una de Saville de color naranja, espectacular el color, espectacular, quiero decirte, la señora cuando recibía con aquello no hacía falta luz en casa, es decirte, alucinante, pero lo tenemos tumbado porque las fibras es un satén, entonces las de base, las tramas de base, se rompen, se craquelan solas. Entonces tenemos lo que es el satén impecable, pero las tramas no, y de vez en cuando te encuentras con una pequeña... ¿Cómo paralizarlo? Entonces, por ahora para mí es eso, porque somos un equipo muy pequeño, entonces es controlar cuál es el daño, si no podemos intervenir, paralizarlo cuidándolo de la mejor manera posible, ¿no? No intervenir, pero por lo menos paralizar, que no vaya más. No sé si te he respondido, pero... Una preguntita. Has mencionado que, por ejemplo, en la que el
el vestido de novia ese que ha venido en una caja en correos. ¿Es habitual que, teniendo en cuenta que es patrimonio de Balenciaga, es habitual que lleguen embalado como sea? A ver, es patrimonio. Es patrimonio en el momento que entra en el museo. Mientras tú lo tienes en tu casa, es ropa. O es un trozo de tela. Es patrimonio, para mí es patrimonio, pero tu consideración es la que tú, mientras tú eres la propiedad, yo no puedo hacer nada. Yo, en el momento en el que entra dentro de mis instalaciones, es cuando yo puedo eso considerarlo patrimonio y cuidarlo de tal manera. No es lo habitual que la gente entregue. Esto fue un caso muy particular, porque además la señora se le olvidó avisar que mandaba las cajas, ¿vale? Entonces nos llegaron 2 cajas de correos, en una llegaba este vestido, pero 2 cajas pequeñas. Entonces sacas un poco y te das cuenta de que empiezan a volar lentejuelas. Entonces es patrimonio. Esta señora, creo que teniendo en cuenta, igual yo soy muy condescendiente con la gente, pero lo primero es ropa. Lo siguiente, los acontecimientos que acontecen a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, es de 1927, ha habido una guerra civil y ha habido la Segunda Guerra Mundial. Esta señora además viajó, se movió. ¿Cómo conservó el vestido de 1927? No sé. Pero además ella salió en el 36 rápidamente, ¿no? Luego, las casas, el tamaño, han cambiado totalmente. En cualquier mudanza, todos hacemos una simple cosa. Esto está pasado de moda. ¿Para qué lo quieres? Tíralo. El siguiente factor existente es que en aquel momento cualquier señora daba su traje al servicio cuando estaba pasado de moda, porque ya era como, a mí ya no me sirve, al servicio le puede servir, que le haga sus apañitos. Tampoco tiene que ir a la moda, es la chica de servicio, la que va a la moda soy yo. Entonces, eso iba al servicio o a la parroquia. Yo siempre digo que en las parroquias, ¿cuántos valenciagas habrán acabado? Es cierto que no habrán acabado vestidos de noche ni de novia, que son los que a todo el mundo más le interesan. A mí me interesan más los trajes de chaqueta y los abrigos, porque es donde Balenciaga empieza a hacer todos sus experimentos para luego aplicarlos en los vestidos de noche y en los vestidos de novia, ¿no? Pero, ¿cuántos habrán acabado ahí? Pues muchísimos. O sombreros. Desde los años 60, ¿quién usa sombrero? Es algo muy puntual. Todos esos sombreros en un cambio de una casa, directamente a alguien. Y si alguien, bueno, pues por un valor emocional muchas veces se han guardado, pero si no hay un valor emocional porque es una tía abuela que ha vivido en ese piso y te toca ir a desmantelarlo, pues como no lo queramos para disfrazarnos, tenemos un vestido de novia que toda la familia nos dijo que ese vestido de novia había sido objeto de disfraz, además en un pueblo cercano aquí a Vitoria, quiero decirte, es decir, por las cuestas del pueblo había volado un vestido de novia, porque tiene una cola increíble. Bueno, pero era ropa, estaba en el camarote y, oye, pues a uso. No sé cómo llegó a nosotros, una maravilla, pero... Entonces, para mí es de agradecer que, aunque lleguen en mal estado, que esas personas hayan conservado ese patrimonio y que nos lo dejen a nosotros. Porque por lo menos vamos a intentar que llegue en mejores condiciones y no con ese uso, ¿no? Pero, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es moda? Para nosotros es un problema muy grande. Igual me estoy enrollando aquí mucho. Tenemos un problema muy grande porque los medios de comunicación, las revistas de moda, diría que cada 15 días nos escriben diciendo queremos no sé qué para que se lo ponga no sé qué maniquí en la Catedral de Burgos y lo quiero para pasado mañana. Entonces dices, primeramente has olvidado la base, somos un museo. Es cierto que trabajamos moda, pero para nosotros primeramente es patrimonio. Y partiendo de eso, luego consideramos que eso representa moda.
pero ante todo es patrimonio. Y para las revistas de moda, que están muy acostumbrados a que las casas les envíen ropa para hacer diferentes producciones fotográficas, pues te lo solicitan con una normalidad absoluta. Para nosotros es una contestación muy elegante de decir es patrimonio, y agradecemos mucho interés por la figura de Cristóbal Balenciaga, pero las piezas no salen del museo a no ser que vaya el ogro, que soy yo. Nos has dado una clase magistral. Entonces yo quisiera saber si las piezas llegan gratuitamente o cómo llegan. La Fundación tiene dos sistemas de entrada de piezas, ¿no? Es la donación o, que es la manera más habitual. Alguien va, entrega la pieza y esa pieza se convierte en patrimonio ya de la Fundación. Yo abrí una pequeña puerta porque considero que existen muchas piezas de Balenciaga que la gente las mantiene en su casa, no en las mejores condiciones, pero no se quiere desprender de ellas. Entonces abrimos un depósito a largo plazo. Entonces hay una serie de piezas que se encuentran en depósito. No es un gran número, pero sí que es diferentes personas que guardan por herencia o por coleccionismo o por diferentes motivos, pues guardan 5 piezas de Balenciaga, ¿no? También nosotros tenemos que aceptar si nos interesa mantenerlas, porque a lo mejor realmente tenemos 5 veces esos mismos trajes, entonces tampoco es algo de nuestro interés. Pero a poco que haya algo de nuestro interés, se mantienen por un periodo de mínimo de 7 años para que nosotros podamos tratarlas al igual que son las demás piezas de la colección. Porque creemos que de esta manera ampliamos las posibilidades de mostrar las creaciones de Cristóbal, minimizamos en solicitudes de préstamo a diferentes instituciones, porque si no, de la otra manera tendríamos que estar pidiendo muchísimo más a diferentes instituciones para poder. Si de esta manera en un depósito nosotros lo guardamos, pues bueno, tenemos a nuestro alcance, aunque no sea de nuestra propiedad, pero lo cuidamos como si fuera de la nuestra y ya está. Pues nada, es que ricasco por venir y os esperamos el martes que viene. Una pregunta decía aquí, pero bueno.